En Exitosa, la radio del Perú, y nos acompañan Jorge Ruiz de Somo Curcio, arquitecto y un hombre que ha trabajado durante muchos años y en algunos momentos infructuosamente porque Lima sea una ciudad organizada y porque tengamos un plan, ¿no es cierto?, como en cualquier parte del mundo. Y Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Se acaba de hablar sobre el tema de la transferencia de facultades para el tema del el proyecto de los teleféricos. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ya, está bien el teleférico, pero ¿parte de qué plan es? ¿No es cierto? ¿A qué está integrado? Y ahí es donde entran ustedes en la discusión, ¿no es cierto? Lo que la pregunta tuya, buen día, Buenos días. es justamente la clave. Los teleféricos en sí no son una solución al transporte, cosa que tú puedes decir de un metro o un corredor metropolitano, ¿no? Son parte de un sistema y en la medida que formen parte del sistema pueden aportar a la solución, porque trasladan muy poca gente. Se ha anunciado que van a mover más o menos 35.000 viajes diarios, ¿no? Eso de los 18 millones de viajes diarios representa el 0.02%, o sea, no tiene ningún peso, ¿no? Y nos falta conocer entonces, yo le haría el beneficio de la duda, es decir, que nos expliquen bajo qué condiciones está conceptuado, bajo qué plan de movilidad, qué plan de ciudad. Por ejemplo, eso puede ser un punto de partida para urbanizar los cerdos, hacer estaciones en los cerdos, se ha pensado así, no lo sabemos. ¿Ya? Va a conectar con áreas productivas o de trabajo, las zonas dormitorio, porque tú conectas lo de San Juan Luis Gancho. Con Independencia estás conectando dos dormitorios, ¿ya? Dos zonas dormitorios. ¿Qué pasa con el resto de la conectividad del sistema? Vamos a sumar al metropolitano 35.000 pasajeros durante un día, colapsa el metropolitano. O sea, a mejorar el metropolitano, ¿te das cuenta? Se concatenan una serie de preguntas que forman finalmente... Pero normalmente es caro construir estos o no. Y en la relación de costo-beneficio por la cantidad de gente que movilizas, ¿realmente termina siendo rentable Mira, comparado estas alternativas? con otros sistemas, por ejemplo, el corredor metropolitano te cuesta, mueve al día medio millón de personas y te cuesta 12 millones, 15 millones de dólares el kilómetro. El teleférico está saliendo, 5 kilómetros son 400 millones de soles, son más o menos 80 millones de soles por kilómetro. Es relativamente alto, ¿no? ¿Ya? Ahora, arquitecto Yep. Le voy a responder respecto Sí. al tema. Mire, la visión siempre es la de un sistema integrado de transporte. Un sistema integrado de transporte es que se debe implementar diferentes modalidades de transporte, quiero decir, desde la estructuración de movilizaciones masivas a través de metros. Estos metros pueden ser aéreos, pueden ser subterráneos. El sistema de buses, quiero decir, transporte como el del metropolitano, también debe estar, forma parte, esos son con movilizaciones a nivel de superficie, pero también complementarse con los buses y complementarse en este caso con los teleféricos. Debe ser un sistema integrado. Ahora, esa es la visión total. Esa visión siempre la tiene construida la Municipalidad de Lima, tiene la asistencia de la JICA, la cooperación japonesa que permanentemente hace los planes metropolitanos de Lima y Callao. Hoy esa responsabilidad la tiene la Autoridad Única del Transporte. Y por eso mismo es interesante observar que por fin hay una autoridad única para encarar y actualizar el sistema de transporte y que esté refrendado por todos los gobiernos locales, ¿no? Las diferentes municipalidades digitales como también Ahora, Lima y Callao. hay una interrogante que yo me hago hace años, que es, tenemos tendida desde el Callao hasta la carretera, hasta el centro del país, una línea férrea que se usa dos veces al día. Es decir, hay que estar locos para eso. Es decir, tienes una capacidad instalada, ¿no es cierto?, de una línea de ferrocarril que usas para mover carga 2 veces al día. Y eso lo podrías usar para transporte de pasajeros, incluso para movilizar la carga del Callao y desahogar el Callao. ¿Por qué no se integra eso en los planes? No entiendo por qué es... Siempre se habló de ese eje, ese en buena cuenta es el eje este-oeste, ¿no es cierto? Comunica el Callao en el oeste con la ciudad central. Y inclusive podría ser parte del diseño de una interoceánica que te lleva hasta Brasil, ¿ya? Ahora, ¿por qué no simplemente es la pregunta del millón, efectivamente, ¿no? Está el derecho de vía, están los rieles, está la trayectoria, pero yo creo que ahí ha sido un problema simplemente de gestión, voluntad política, decisión y ciertos intereses, ¿no? No, porque además te costaría muchísimo más barato. ¿Qué tendrías que hacer? Traer los vagones, las locomotoras y las estaciones. Además ¿no? está reservado. En el espacio que queda, hoy hay una línea, pero hay el espacio preparado para una segunda línea y que tiene una finalidad de uso urbano.
El tema es que como hay una frecuencia intensa para el transporte público, tendríamos que implementar un sistema de sensores, de advertencias, porque estos trenes tendrían que pasar muy frecuentemente. Claro, pero y por como ejemplo, si tendríamos eso puede muchas- ocurrir en Buenos Aires, por ¿no? ejemplo, ¿no? Donde el tren atraviesa prácticamente la ciudad, ¿no es cierto? Se resuelve el Mira, problema. hay muchos sistemas y no se pregunta por qué no se implementa. ¿Ya? Yo te pongo otro, el cabotaje. En la costa de Perú no hay tormentas, no hay huracanes, tú tienes una vía asfaltada que es el mar prácticamente. ¿Por qué no se usa el cabotaje? ¿No? En el cual tú puedas conectar los puertos de las ciudades más importantes, zonas productivas, llevar carga, contenedores, no tienes que pasar por las ciudades. El cabotaje es una propuesta que hace tiempo está puesta sobre la mesa y que tiene estudios serios, ¿no? Ahora con el puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no? Tú podrías tener una comunicación directa en cabotaje desde Pisco hasta Chancay o de Lima a Chancay sin tener que pasar por toda la ciudad. Yo creo que esto implica repensar la ciudad y repensar soluciones. Bueno, y repensar Ese es el plan, país. Ese es el plan. Y ¿no? repensar el país completo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno va a otros países, casi a cualquiera, y encuentra, por ejemplo, una red de ferrocarril extendida por todos lados. Acá no hay. Ujú. Y los que teníamos los perdimos, ¿no? Que es lo más increíble. No solamente Ahora, eso. pero también es importante tener en cuenta que la red no puede llegar por las espaldas, ¿no? Porque esta línea del férrea en realidad está preparado para el servicio a las industrias. Recordemos que por detrás de las industrias están los ingresos y salidas de las cargas. Esa era la visión. Entonces, hoy queremos darle un uso urbano, por ejemplo, donde hay gran afluencia pública. Va a haber un problema desde las estaciones que se diseñarían hacia el destino donde deben de llegar. Por esa razón es que se plantean soluciones mucho más en ese sentido urbana, mucho más atractivas, mucho más accesibles. Por ejemplo, veamos qué pasa con la línea 1 del metro cuando llega vía El Salvador. Debiera llegar al parque industrial y sin embargo no llega al parque industrial. Y cuando llega detrás de igual de las fábricas y nunca se han implementado una accesibilidad importante para llegar a la estación. Y ese era el gran problema que tuvo en los primeros años, de que no había la demanda suficiente porque no estaba resuelto los accesos peatonales, la iluminación, la seguridad, etcétera, y no eran pues Claro. agradables Ahora, para pero, el público, ¿no? pero en general, digamos, como que no viene mucho al caso el asunto de que se hable de teleférico ahora cuando, por ejemplo, no hemos terminado de implementar todo el tema de los corredores, de los alimentadores, del asunto quizá de meter un poco más de acelerador al tema de la línea 2 del metro, si hay una línea 3, una línea 3. Es como volar con una propuesta que no termina articulada a nada, ¿no? Cuando Lo que se pasa es plantea que, eso. Claro, siempre llegamos después de lo que se necesita, ¿no? Post-mortem, después de los acontecimientos. Lima, lo hemos dicho hace mucho tiempo, necesita una nueva visión organizada, una nueva visión de planeamiento que le dé sentido a todo esto. La ATU, por ejemplo, la ATU necesita que le digan primero qué visión de Lima queremos desarrollar. Y en función a eso, a la ATU tú le dices entonces qué sistema de transporte tenemos que priorizar. Claro, pero- Eso aún no Sí, existe, pero ¿no? el asunto de los corredores, por ejemplo, nadie lo discute. O sea, si está mal, si está bien, su efecto, eso creo que hay un consenso. Y una de las cosas, entre otras, que debería hacer de manera urgente es terminar su implementación, limpiar las vías, quitar la cantidad de desorden entallarinado que hay respecto a las licencias que Mira, se han dado. Digamos, eso no es gran cosa, por ahí habría que empezar, Se ¿no? supone que la ATU, después de años de pedirla, ha nacido para eso. Hace meses que la ATU existe y no tenemos ningún anuncio. Estamos esperando. El día de hoy hay un anuncio interesante. El día de hoy con el municipio, en la tarde, Muñoz va a estar el Consejo de Asesoramiento al Plan Metropolitano. Estoy invitado a formar parte, creo que también tú, Arturo, por el colegio. Ese puede ser un buen comienzo, una buena señal. Ojalá que los documentos aparezcan a tiempo, ¿no? Ahora, el otro tema es el de la Costa Verde, porque tuvimos primero Déjame ¿no? comentarle Sí. algo. Esencial es que las diferentes líneas de transporte, las diferentes modalidades tienen que estar conectados. Todos sabemos que debe existir la interconexión física, interconexión operativa. Y esa integración significa que había que integrar las dos líneas de transporte masiva que hoy existe, que es el metro y es el metropolitano. Esta línea de teleférico planteada en la zona norte tiene el propósito de vincular y eso le da mayor intensidad de uso. Entonces, personas que viven a lo largo de estas líneas ahora pueden utilizar las dos redes. Eso es lo interesante del sistema. Ahora, antes de terminar, este tema de la Costa Verde, hablamos el otro día, Sí. ¿no es cierto? Acá con Luis de Somocurso sobre el tema de también te enfrenta otra vez al problema, es decir, ¿de qué se trata? ¿De dar soluciones desesperadas porque quiere declarar en emergencia la zona Magdalena, porque hay un riesgo, etcétera? ¿O de tener un gran proyecto para el manejo de todo esto que se ha venido a llamar la Costa Verde, ¿no?
La Costa Verde es un sueño que nace en Araburu Menchaca, que tiene 50 años. En 50 años no hemos hecho absolutamente nada más de convertirla en un corredor vial. Casi no hay espacio público. Es más, se ha perdido. Hace años que no se crea un solo metro de playa, por ejemplo. ¿Ya? Pero la Costa Verde es un pasivo, lo dijimos la vez pasada. Ojalá que el alcalde lo tome, podría ser el mensaje de cara al Bicentenario del nuevo gran espacio público que la ciudad no tiene, ¿no? Entonces hay que empezarlo ya. Hay consenso sobre eso. Nuevamente, ¿en qué caemos? Voluntad política y visión de futuro, ¿no? Claro, porque el INDEC ha advertido que el acantilado de la Costa Verde Magdalena tiene grietas, falta de soporte, o sea, es una zona de alto riesgo, pero ya, una vez más, no se trata de ir y parchar, ¿no es cierto?, esta crisis de defensa civil, de seguridad que pueda haber, sino de que lo que se haga sea parte de un proyecto integral de utilización racional de la Costa Verde, ¿no? Mire, el problema de la Costa Verde tiene varias dimensiones, no solamente tiene una dimensión. Hay algunos que lo ven solamente por el enfoque del uso recreativo de las playas, que tiene que tener un tratamiento adecuado. La otra es el uso de todo este serpentín sobre cómo tratarlo como una vía de acceso a las playas o como una vía expresa de interconexión de todo este frente marino. Pero también hay otro gran componente que es el acantilado, al que nunca se le dio la importancia adecuada. El acantilado tampoco no es un muro verde estable, que es un mural para la observación, por favor. Ese acantilado es el resultado de un acantilado natural que ha sido ocupado de mala forma por el hombre, porque habían cárcavas en todo este borde, y esas cárcavas han sido rellenadas de mala manera, no técnicamente, y si a eso le ponemos, y simplemente por el afán de ganar espacio de parte del hombre, y que indebidamente se le dio, digamos, un derecho al propietario, como si el ser propietario significaba tenía derecho a edificar. Ese es un gran error, porque el ser propietario no significa que tienes el derecho para hacer un edificio. ¿Se puede corregir eso? ¿Está generando un mecanismo de presión al acantilado? ¿Puede eso generar Tú decías que se puede hacer andenes, se puede hacer todo un tratamiento. Mire, O sea, por ejemplo, ampliar el espacio de playa donde no afectes las playas de tablistas. Ya, pero la presión va a seguir existiendo. Lo que ya hemos construido y el peso que hemos construido va a seguir generando complicaciones al talud del acantilado. Ahora, eso no es nuevo. El caso más extremo fue el caso de la construcción del estadio de Bonilla en Miraflores, y en donde después de terminar se encontraron hasta afectaciones a la estructura edificada, simplemente porque no tomó en consideración que este material era un material de relleno al borde del acantilado. Y esa misma problemática es la que está ocurre ahorita en Magdalena. Claro, mira, una idea muy simple, ¿ya? La Costa Verde natural, vamos a llamarla así natural, bañaba solamente de parte de Chorrillos y Barranco, llegaba hasta ahí. El Océano Pacífico llegaba hasta el borde del acantilado, que como se ha hecho ha ido ordenando. ¿Ya? La costa, todo lo demás es artificial, todo lo demás. La Costa Verde finalmente es un espacio artificial, lo que hay que hacer es planificarlo bien, tiene que estar bien hecho, conceptuado como una extensión de la ciudad sobre el mar. Esa es su misión, eso no se está trabajando, ¿no? Bueno, por ahí, o sea, eso lo hemos hablado, lo hablamos en relación a la reconstrucción, lo hablamos en relación a una serie de temas, o sea, para eso existen los colegios profesionales, las facultades universitarias especializadas, los especialistas que han dedicado sus vidas a estos temas. Los tomadores de decisiones, ¿no? Que no toman nada. Sí, vamos, tenemos que terminar, arquitecto. Sí, súper rápido. Tuve oportunidad de hacer algunas intervenciones. Estaba en la para remodelar la Pera del Amor, y veíamos que la vereda, simplemente sin ninguna edificación, se estaba hundiendo. Pero claro. Y ahora, en la parte baja, el gran error del borde, lo que vendría a ser la futura playa, es que se hace con un relleno no tecnificado, cuando existen hoy tetrápodos de concreto que se hacen en todos otros países. Súper rápido, te hago una propuesta. Volvamos a reunirnos para discutir la visión que Lima necesita, el plan que Lima necesita y cómo llegar al Bicentenario como un mensaje. Claro, que es además un objetivo claro en el tiempo y emblemático. Muchas gracias por estar con nosotros, arquitectos. Terminamos por el día de hoy. Esto ha sido Hablemos Claro con Manuel Rosas, ha sido un servidor, parte de la tercera edad, desde hace 5 años, me acabo de enterar. Nicolás Lucar. Hasta mañana, muy buenos días. Vemos varios acá.